Por mi parte, yo voy a presentar lo relativo a muros de contención. Si pone, por favor, mi presentación. Con este adelanto. Ya, gracias. Bueno, yo les voy a mostrar aquí en doble columna. La del lado izquierdo corresponde a lo que contenía la norma, este subcapítulo de la norma de cimentaciones concerniente a los muros de contención y los cambios que aparecen ahora en la nueva versión que fue publicada el 6 de noviembre del 23. Entonces, en las definiciones, en lo que es la introducción, simplemente pues se agregan con mayor énfasis los muros de contención constituidos por piezas naturales o artificiales, y ahí se hace mención particular de los gaviones y de toda la gama de los mecánicamente estabilizados, que ahí incluyen la tierra armada, que digamos es el más conocido por nosotros, pero pues, hoy en día se utilizan muchos muros con geomallas, los muros criba, etcétera, hay muchas marcas. Toda la parte nueva que se ha incluido en las nuevas normas está señalada con rojo en el párrafo del lado derecho. Entonces, hoy en día, en lo que concierne a la parte de los estados límites de falla, se hace una precisión, ya existía, pero se busca o se pretende mostrar con unas figuras como la que, se pretende hacer énfasis en cuáles son las fuerzas que se deben de considerar en los análisis de estabilidad, y se hace mención que no solo se puede recurrir a los métodos analíticos tradicionales que aparecen en la mayoría de los libros de mecánica de suelos, sino que también se puede hacer uso hoy en día de los métodos numéricos, y que deberán, si se recurre a ellos, deberá de cumplirse toda la normatividad tal cual está establecido. Entonces, aquí en estas fotografías, pues simplemente se muestran se muestran las diferentes muros de contención. En la primera imagen, en la parte superior, es un muro de piedra, un muro de mampostería que tiene 8 metros de altura. La que está al mismo nivel del lado derecho es un muro emboladizo de concreto. El que está abajo del lado izquierdo es un muro de suelo cemento. Hoy en día se construyen muchos muros de este tipo para hacer estabilizaciones. Este es un muro construido con relleno fluido. Se hace una preparación como si fuese concreto, se le agrega el cemento a un material arenolimoso de preferencia, se le adiciona agua y se maneja con cimbras. Ahí se ve las líneas horizontales, son las cimbras utilizadas, y se construyen muros tan altos, se han llegado a hacer tan altos como de 30 metros, y en la última fotografía se muestra un muro con contrafuertes. Este es otro muro de suelo cemento para hacer una estabilización en una roca muy fragmentada con unas casas que están ahí en la parte alta, y la imagen del lado derecho abajo corresponde con unos muros de gaviones, y ahí apenas se alcanzan a ver las piedras que están dentro de las cajas que constituyen propiamente los gaviones, y ustedes pueden ver cómo esta solución es muy socorrida, puesto que permite rápidamente ser cubierta por una vegetación y da otro aspecto totalmente diferente al medio ambiente. A la figura, cuando se habla de las fuerzas que intervienen en los análisis, hoy se incluye en la norma estas figuras que muestran, pues de una manera muy general, cuáles son las fuerzas que intervienen en los análisis de estabilidad del muro para poder satisfacer las condiciones de los estados límite de falla. Están sombreados del lado izquierdo un muro de gravedad y del lado derecho un muro de concreto emboladizo, y además
en estas figuras se hace una propuesta de dimensionamientos, porque siempre, muchas veces, para hacer los análisis es necesario que uno tenga idea de qué dimensiones van a tener las estructuras, puesto que su peso se debe de considerar propiamente en los, repito, en los estados límite de falla, para revisar la condición de volteo y la condición de deslizamiento. Y aquí se ilustra cómo hoy en día se recurre mucho a la utilización de los métodos numéricos. Estos son análisis con método de elemento finito, con Plaxis. La figura del lado izquierdo muestra los desplazamientos generales en la masa de suelo, y la figura del lado derecho muestra únicamente los desplazamientos horizontales. En lo que se refiere a lo que es propiamente las condiciones de la rotura estructural, bueno, se agregó este párrafo que está señalado con rojo, donde se dice que deberá revisarse la rotura estructural acorde a las normas técnicas de concreto o de acero, según sea el caso, y se deberá además prestar atención a que las condiciones hidráulicas que se van a generar en la zona donde se va a construir el muro no generen problemas de erosión interna, tubificación o infiltración o filtraciones de agua que pudieran dañar o afectar la estabilidad propiamente del muro. En lo que se refiere a las condiciones de servicio, la única modificación es que se hizo este comentario. Está tomado de la referencia que está indicada ahí, y lo más importante es que se dice la inestabilidad se refiere a la formación de superficies de deslizamiento profundas que pueden involucrar no propiamente al muro, sino a la totalidad de la masa. Ya se ha comentado en las exposiciones anteriores, pues que es necesario no solo ver la estabilidad propia del muro, sino en dónde está cimentado y que se satisfagan pues las condiciones de estabilidad general. Y se hace hincapié en que para la gran mayoría de los diseños de muros de contención, la falla por deslizamiento es la que normalmente rige. Y se precisa pues que para la falla por volteo bastará con que se garantice que la resultante se encuentra en el tercio medio de la base para que se pueda satisfacer la condición y tener los márgenes de seguridad que corresponden para la falla de volteo. Y se hace hincapié a que la rotura estructural concierne a la falla propia del muro, de su cimentación, del anclaje, de los contrafuertes y de sus conexiones, o sea, de las partes constitutivas del muro. La falla de un ancla, puesto que finalmente, pues como puede complementarse un muro de contención con anclas para tomar las acciones horizontales, incluye su falla estructural, así como lo correspondiente a su extracción. Y para el diseño de las anclas, pues habrá que satisfacer los requerimientos de la norma correspondiente de concreto, que ya también, como una aportación, ya trae un capítulo que incluye el diseño de anclaje. Aquí se muestra en esta figura lo que corresponde a los análisis de estabilidad que deben de hacerse. Esta es una sección de un diseño con geomallas. Ahí están dibujadas en color las geomallas. Esta es la propuesta que hizo la persona que distribuyó las geomallas, y pues hay que hacer una revisión general, no solo garantizar que la estructura puede ser estable bajo el diseño, sino de que no vayan a presentarse problemas de estabilidad. Ahí están revisadas fallas locales, que es la primera, la más corta, que es la superficie circular 2, y una falla plana y una falla circular pasando por el pie. Esto corresponde a una sola de suelos duros, donde la falla de base no era significativa, pero si estuviésemos hablando de suelos con menor resistencia y más deformables, había que incluir también la revisión con una falla de base. Y aquí se muestran los problemas pues, que corresponden, por ejemplo, para este caso que se muestra en la fotografía, que es un muro de concreto emboladizo, que tiene una falla justo en la junta, en el cambio de dirección, situación que se presenta bastante a menudo, precisamente pues por el cambio de dirección, porque en esa zona va a haber concentraciones de esfuerzos.
En lo que concierne a las fuerzas que actúan, pues las acciones a tomar en cuenta serán que se tienen que tomar en cuenta en el muro, pues obviamente ya las mostramos en las figuras donde aparecen unas secciones donde se dan las recomendaciones para los dimensionamientos y poder empezar a hacer los análisis de estabilidad de los muros en la tabla que les mostré anteriormente, y simplemente aquí se hace énfasis y se distinguen precisamente todas las fuerzas que deben de estar incluidas en los diseños, y se hace hincapié que se deberá de o habilitar un sistema de drenaje o resolver la condición del empuje hidrostático o las fuerzas de filtración para garantizar la estabilidad del sismo, y por supuesto hay que considerar las fuerzas sísmicas de las que ya nos habló el doctor Raúl Aguilar, de cómo hay que tomarlas en cuenta. Aquí, en lo que se refiere a cómo satisfacer los requerimientos del reglamento en lo que concierne a los estados límite de falla, pues se presenta esta tabla donde se resume para las diferentes solicitaciones cuáles son los factores de carga que se deben de considerar y cuáles son los factores de carga y de resistencia que se deben de considerar, los de reducción o resistencia para las propiedades del suelo y los factores de carga para las solicitaciones que van a estar actuando en el muro, y esto está sacado de las normas de criterios y acciones, y es un resumen para facilitar al diseñador que pueda poder proceder con el análisis del muro. Como ya comentamos que uno de el diseño de manera general de los muros está en la mayoría de los casos limitado por las condiciones de deslizamiento, aquí se hace hincapié que solamente podrá considerarse el empuje pasivo en la parte empotrada del muro, considerada desde la parte baja de la zona donde contiene, siempre y cuando se garantice que en un futuro no se va a excavar. Si hay alguna inquietud, preocupación, sospecha de que se va a excavar, no se puede considerar el empuje pasivo, y entonces ante problemas de incumplimiento de las condiciones del estado límite de falla contra desplazamiento horizontal, habrá que considerar una cimentación profunda para el muro, como se enuncia más adelante. Entonces, aquí se dice que para muros de menos de 6 metros de altura se pueden utilizar criterios simplificados, y se hace el comentario que el método de Terzaghi, y ahí viene la referencia, se puede utilizar para poder hacer el diseño. Para los muros que excedan de esta altura, pues habrá que entrar con soluciones rigurosas, tanto que pueden ser analíticas o a través de sistemas, a través de métodos numéricos. Restricciones del muro. En lo que se refiere a las restricciones de los muros, hay que considerar todo lo que se establece en la norma, en el inciso 5242, correspondiente a las anclas, si es que se van a utilizar con ellas, y habrá que, como se menciona en el comentario, considerar que para que se desarrollen los empujes activos hay que permitir un cierto desplazamiento. Si ese desplazamiento no se puede desarrollar por la presencia de anclas, tendrá que considerarse un empuje mayor, como se plantean en la referencia que están puestas ahí. Y habrá que tener cuidado en ello. Obviamente que también, como se va a hablar un poco más adelante, aunque sabemos que se tienen que desarrollar unos desplazamientos, hay que cuidar que estos desplazamientos no vayan a tener efectos nocivos sobre las construcciones vecinas o sobre las instalaciones municipales. En el tipo de relleno sigue siendo exactamente lo mismo. En la compactación del relleno, bueno, ahora se detalla un poco más las pruebas que se pueden utilizar para verificar la calidad de este relleno, y
Se hace ahora, se posibilita hoy el poder usar pruebas de campo. En muchos casos, para grandes obras se pueden hacer verificaciones de compactación a través del cono eléctrico o de la prueba de penetración estándar o de alguna otra forma que no necesariamente consiste en hacer las calas a las que estamos acostumbrados. Entonces aquí se da la posibilidad. Y se hace el comentario que para el control de compactaciones se puede recurrir a la referencia que está citada ahí de Rico y Rodríguez. De Rico y del Castillo, perdón. Y aquí, por ejemplo, se muestra la construcción de unos muros con geomallas. La foto del lado izquierdo es una vista general, la foto del lado derecho ya es la muestra del trabajo de propiamente la construcción, todo lo que está amontonado en color negro son las geomallas que van cubriendo la parte vertical para evitar el problema de la erosión entre capa y capa y que después se despliegan y se meten hacia lo que va a ser propiamente el cuerpo del muro para hacer la contención. En lo que se refiere a la base del muro, esto ya lo comenté, si no es suficiente, si no se satisfacen las condiciones de los estados límite contra desplazamiento, pues una posibilidad es ampliar la base del mismo o construir un dentellón o de plano irse a una cimentación profunda para el muro. En los estados límites de servicio se mantiene la misma, lo que estaba citado anteriormente, y aquí yo les muestro en rojo todo lo que se incluyó de los aspectos sísmicos. Esto ya lo trató el doctor Raúl Aguilar. Aquí aparece cómo hay que considerar ahora las fuerzas. Yo hago mención que en la versión anterior de las normas, la de cimentaciones decía que había que referirse a la norma de sismo, y en la norma de sismo no había nada. No había cómo resolver los taludes, no había cómo resolver los muros de contención. Entonces estábamos en un impasse ahí, en un hoyo negro donde no había cómo resolverlo. Ahora se hace énfasis también en lo que se refiere a los muros mecánicamente estabilizados, en que pues en muchos de los casos las empresas que tienen las patentes y que ellos normalmente hacen los diseños y presentaban unas memorias de cálculo que difícilmente veía uno el cumplimiento de la norma. Hoy en día se les exige que tienen que presentar, además de sus diseños, porque ellos normalmente utilizan algunos programas de cómputo, o evidentemente como es una patente no van a mostrar exactamente toda la filosofía de diseño, pero tienen que satisfacer todo lo que establece la norma y cumplir precisamente con los aspectos de desplazamientos y garantizar que se satisfaga la condición de volteo y de deslizamiento. Y se hacen el comentario concerniente a que es importante que ellos definan los espesores de las capas, las características del refuerzo, cómo se distribuyen tanto vertical como horizontalmente, cómo se diseñó la zapata que va a soportar el revestimiento, que es muy común en los casos de tierra armada, que llevan unas membranas de concreto que cubren todo lo que es la cara del muro para poderlo proteger contra intemperismo. Y bueno, pues ahí se cita una referencia para poder entender cómo es que se hace el diseño de estos muros, cosa que debería de transparentarse para que la revisión sea absolutamente clara. Aquí les muestro pues otra vez algunas fotografías de los muros de contención. El de arriba es un muro criba, el otro ya se los había mostrado, es un muro con geomallas, y el de abajo la fotografía de abajo del lado izquierdo es un muro de tierra armada, con las membranas de protección en la cara. Eso es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, muy importantes esos dos temas de excavaciones
y de muros de contención. En cuanto a las excavaciones, especialmente en las arcillas del Valle de México, hay muchos mitos y puntos de vista diferentes. Si le pregunto a un ingeniero corresponsable en seguridad estructural número 2, que si es necesario abatir el nivel freático para hacer una excavación en el Valle de México, me va a decir que sí. Tomo Juárez Bahío, tomo 1. No es necesario abatir el nivel freático en arcillas porque por descarga la presión de poro se abate sola, o sea, el nivel freático se abate solo. Este simple concepto no ha pasado de geotecnia a estructuras. El mismo problema tuvimos con los asesores ingleses y holandeses para lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ellos insistieron de que sí había que bombear, hicieron pozos a 25 metros de profundidad y finalmente reconocieron que era inútil. O sea, la arcilla, cuando se descarga, genera presiones de poro negativas y por tanto se abate el nivel freático. Este concepto sí está en la norma, pero poca gente realmente lo domina. Es uno de los aspectos delicados de las excavaciones. También las excavaciones abandonadas. En la ciudad actualmente, muchos de ustedes seguramente conocen excavaciones abandonadas. Hay una que está enfrente de la entrada de la UNAM en la Avenida Universidad, que ya no sé quién lo hizo, pero ya lleva como 4 años ahí. Las banquetas alrededor de la excavación, está todo, no es visible, pero las banquetas se están deformando, diario se estacionan vehículos ahí. En algún momento no me extrañaría que hubiera un problema muy delicado, el problema de las excavaciones abandonadas, sobre todo por lo que señaló Juan Jacobo Schmitter, que la resistencia tiende a disminuir con el tiempo, además de las condiciones hidráulicas que se pueden generar especialmente en época de lluvias. También el aspecto de los muros de los sistemas de soporte en excavaciones es muy importante y tenemos que reconocer que para un diseño racional de muros Milán, tablestacas, etcétera, hay que recurrir ahora a métodos numéricos que simulen la secuencia constructiva para determinar las solicitaciones en esos elementos en diferentes etapas de la construcción. Los muros de contención también son unas obras muy importantes, son las obras que más fallan, las obras geotécnicas que más fallan. ¿Por qué? Por el agua, ¿no? Es decir, se construyen algunos muros a veces en cauces, transversalmente en el Pedregal, tengo varios ejemplos, y se diseñan sin tomar en cuenta el agua, no se prevé, como sí lo especifica la norma, un sistema de drenaje eficiente y ahí vienen las fallas, ¿no? También es común que se subestimen los empujes. La gente que no es especialista se acuerda que en sus clases le hablaron de empuje activo, ahí está en el libro, ponen empuje activo, sin plantearse el problema de la movilidad del muro. Para que se pueda desarrollar el empuje activo, tiene que haber un desplazamiento libre del muro. Si hay alguna restricción, se desarrolla un empuje en reposo o inclusive hasta mayor que el reposo si es que el suelo fue compactado. O sea, muy importante esos dos temas. Y como tenemos un poquito de tiempo, yo sugeriría oír sus comentarios y preguntas si es que las tienen respecto a esos dos temas. Ya no veo a Juan Jacobo, pero aquí está Alberto Cuevas. Sí, buenas tardes. En relación a estabilización de una excavación con un sistema de anclaje, ¿qué implicaciones legales hay en invadir las propiedades privadas y la vía pública? Es un tema que no está resuelto, no hay ningún texto legal que se refiera a esto y actualmente pues, se confía en la buena relación con los vecinos para usar las anclas, o no se les informa a los vecinos, que es una cosa que no debería ser, ¿no? Sí es un pendiente que tenemos para la norma, pero no debería estar en la norma de cimentaciones porque no es un problema de mecánica de suelos, es un problema legal, ¿sí? Yo podría agregarles que
ciudades como Monterrey, si ustedes no llevan el permiso por escrito de los vecinos, no pueden poner anclas. En los juicios que se han tenido para utilizarlas, pues depende del abogado, porque se sabe que uno es propietario del terreno, pues digámoslo de una manera coloquial, superficialmente. De la superficie para abajo es un usufructo y es propiedad de la nación. Entonces, muchos abogados han ganado por ese lado la parte de la colocación de anclas, pero pues efectivamente es algo que está todavía difícil porque pues, es un tema que no está resuelto. Yo tengo una duda. Bueno, en realidad son 3 dudas. Con respecto a los muros de contención, se dice que para que se desarrolle el empuje activo tiene que haber un cierto desplazamiento. ¿De cuánto es ese desplazamiento? ¿De cuánto se tiene que esperar? Y que sería normal, digamos, para un muro de contención de cantilever. Otra pregunta, se da predimensionamiento para los muros de contención, sin embargo, para profundidad de desplante solamente dice DF. ¿Cuál sería la profundidad de desplante recomendada con base en la altura total? Y por último, ¿sería válido cuando tenemos estructuras importantes que tal vez no nos podemos permitir el tener ese desplazamiento, tal vez mínimo, para que se desarrolle el empuje activo? ¿Sería válido calcular con el empuje en reposo? A ver, y si se me olvida alguna, me la recuerdas, por favor. A ver, en la literatura viene un orden de la magnitud de los desplazamientos. Normalmente se dice que para que se generen los empujes activos se requiere entre 1 milésimo y 5 milésimos de la altura que libra la excavación. Entonces, pues para que tengamos una idea de lo que les estoy comentando, pues 10 metros son 1000 centímetros, o sea, bastaría 1 centímetro para que se desarrolle la condición activa. Eso aparece en muchos libros de la enseñanza. Luego, el segundo aspecto era… La profundidad de desplante. La profundidad de desplante. Bueno, esa es una situación complicada en términos de dar una receta. ¿Por qué? Pues porque la profundidad de desplante depende de muchas cosas. La profundidad de desplante depende de dar el espesor suficiente para que no haya, que el intemperismo no tenga un efecto sobre el suelo donde se va a apoyar la cimentación. Evidentemente, pues si tenemos unas arenas, pues y hay posibilidades de infiltración de agua, no será lo mismo que si tengo unos limos arenosos y además muy duros. Entonces, la profundidad de desplante debería primero considerarse por estos aspectos que les digo, garantizar que la integridad del suelo de cimentación se va a mantener, y después deberá de ser como un resultado de del propio análisis de estabilidad que se va a realizar del muro. Dependiendo de las condiciones, pues se requerirá mucho mayor fuerza resistente para que el muro no se traslade horizontalmente y para que se cumpla la condición de los estados límites de falla. Y como yo les dije, finalmente esa es una de las condiciones críticas, pues eso nos debería de llevar, o lo profundizo, o ahí, pues ahí en las mismas normas hablan, o se pone un tellón o optamos por una cimentación profunda. Entonces, pues no se puede dar una respuesta así categórica. Habría que considerar todos estos aspectos. Y para el empuje en reposo, a ver, pues normalmente en la literatura ya se ha visto que para que se desarrolle la condición de Rankine o la condición de Coulomb, que es con lo que estamos mayormente familiarizados,
se requieren unas condiciones de desplazamiento. Y esas condiciones de desplazamiento es que el muro gire en la parte de arriba o se desplace, o gire y se desplace. Si se le pone una restricción en la parte superior al muro y ya no puede girar en la manera convencional, por eso se llaman muros en cantilever, si no puede girar, entonces las condiciones de las presiones ya no son las determinadas ni por Coulomb ni por Rankine, son más grandes. Entonces, pues hay que hacer un análisis cuidadoso para poderlo valorar, y se puede recurrir a los métodos de elemento finito para poder determinar cuánto va a ser esta presión, y de ahí determinar los elementos mecánicos y revisar la estabilidad del muro, porque además con estas técnicas, como ya lo dijo el doctor Gabriel Ovinet, pues podemos hacer intervenir el procedimiento constructivo. Ok, muchas gracias. Esto, yo nada más puntualizo, eso es todo un tema, porque desde que salieron a la luz la teoría de Coulomb y después la teoría de Rankine, la quisieron usar los constructores de la época, y todas las excavaciones que hacían entibadas con puntales de madera les fallaban y las guardaron en un cajón. Solo les servían para los muros que se pueden desplazar. Entonces, es todo un problema, porque incluso necesitamos que los que nos dedicamos a esto lo entendamos, para que estemos claros cuándo es una cosa, cuándo es otra, y cuándo es la tercera que tú comentabas, que es empujes en reposo, que es finalmente una condición en la que los desplazamientos horizontales pues son nulos, por eso se llama en reposo, que efectivamente son más grandes que los activos, porque en los activos se está movilizando la resistencia al esfuerzo cortante. Sí, estos empujes en reposo se aplicarían, por ejemplo, sobre muros de cajones de cimentaciones compensadas. Ahí los muros no tienen oportunidad de desplazarse, entonces se considera aplicable el empuje en reposo, que es igual a el gamma Z, o sea, la presión vertical multiplicada por un coeficiente K0, ¿verdad?, que es el coeficiente de empuje en reposo, más el agua, no hay que olvidar el agua, ¿no? El K0 se aplica a esfuerzos efectivos, pero hay que sumar el agua. Sí, dado que en el inciso 1.1.2 actualmente se dice que el estudio geotécnico no es lo único que debe firmar el especialista en geotecnia, sino también los planos de excavaciones y los planos de cimentación, hacen más allegado el proyecto estructural con el especialista geotécnico, y ya también estaría dándose un paso a la creación del especialista geotécnico con este inciso, entiendo. Pero de la misma forma, entonces, como usted bien dice, no puede desarrollarse un estudio de mecánica de suelos si no me dan el proyecto y si no me dan las descargas de lo que pretenden construir. Esas descargas entiendo que los podríamos hacer con base rígida y considerando la primera variación en el periodo, que sería la degradación por agrietamiento de las secciones, es decir, inercias reducidas. Entiendo entonces que después, con esos valores, ustedes nos deberían entregar un estudio de mecánica de suelos con la segunda variación en el periodo, que sería la interacción suelo-estructura, o al menos, de acuerdo a lo que decía el doctor Ernesto Basilio en la mañana, pues sería lo más adecuado, para que después juntos se pueda vincular este proyecto. Entiendo que de esa manera debería de ser, y de esa manera nosotros, los estructuristas, hacemos la primera variación del periodo y ustedes hacen la segunda. Quedaría pendiente nada más la del tiempo, ¿no?, que es así, pues se manejaría por su cuenta. La otra es que en la ecuación 34321 de medios homogéneos para el cálculo de los asentamientos instantáneos, en donde se definen los términos que aparece una L que no está explícitamente en la fórmula, a menos que el 1 que aparece en la ecuación, en el denominador, sea en realidad una L.
Esa sería una pregunta. Sí, sobre este último punto, ya se está trabajando en una fe de ratas y ya nosotros también hemos ubicado algunos detalles que tendrán que mencionarse explícitamente en esta lista de correcciones que se van a publicar oficialmente, ¿no? La fe de ratas. Sí, la pregunta era si es LS1 que aparece en este caso específico de la Esto, ecuación. el ingeniero Verduzco no está aquí, ¿verdad? Ah, sí. ¿Usted nos puede Él la contestar? presentó. Sí, hay un problema de impresión realmente en el que puede prestarse a una confusión, en el que B se refiere a un parámetro de ancho de una cimentación, pero que es un ancho que ha sido modificado de acuerdo a la condición analizada. L. Para asentamientos. Para asentamientos. Sí, es el… Perdón, no está, L es el lado largo y B el lado ancho de la cimentación, sí. Sí, para la definición de alfa. Entonces es un problema de impresión, pero hay, según recuerdo, es como el logaritmo, como 0.95 más 1.29 por el logaritmo de L entre B. Se la sabe de memoria. Sí. Bueno, bienvenidas todas las observaciones, porque obviamente es un texto que ya es considerable y se tuvo que entregar con un plazo perentorio coincidente con los compromisos hasta políticos, ¿verdad?, etcétera, y por tanto sí, seguramente hay errores, omisiones que se pueden todavía corregir mediante una fe de ratas, ¿no? Doctor, ¿me deja hacer un comentario? Sí, bueno. En relación a lo que preguntaba, yo creo que más que el estructurista hace una cosa, se la pasa al geotecnista, luego el geotecnista hace otra y luego… Yo creo que el trabajo tiene que ser, nos tomamos de la mano y vamos juntos, todo el tiempo. Si no hacemos eso, las excavaciones son situaciones complejas, porque no solo es la parte de la geotecnia, la parte de la estructura, sino le vamos a tener que meter un factor adicional que es cómo se construye. Porque luego se planea de una manera y el constructor a la hora buena decide que lo va a hacer de otra forma. Entonces, es importante que efectivamente aprendamos a dar unos criterios generales, pero tenemos que caminar juntos. Pues los dos. Mire, hoy en día las excavaciones se están resolviendo casi todas con métodos numéricos, con elemento finito, y muchas veces la hace el suelero, no la hace la estructura, ¿sí? Y nosotros le pasamos los diagramas de cortante y de momento flexionante, le damos los desplazamientos y con esa información el diseño. Pero hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y también darían la variación en el periodo debido a la interacción. Y Sí, también. perfecto. Sí, bueno. Ingeniero, yo quisiera hacer una pregunta. Para una cimentación sobrecompensada, digamos, ¿de qué magnitud tendría que ser el peso que pongamos al suelo para evitar que éste tenga una flotación, digamos, o que el suelo lo levante, digamos, en una cimentación sobrecompensada? Sí, esto de la sobrecompensación en cimentaciones compensadas o en pasos a desnivel, tenemos el caso del calzada de Tlalpan, ¿verdad?, que tiene muchos cruces sobrecompensados, es decir, donde el peso de suelo removido es mayor que el peso de la estructura. Entonces se produce una interacción con el hundimiento regional. Localmente el suelo, porque está descargado, ya queda preconsolidado y entonces ya no se hunde. Y entonces parece que está emergiendo, ¿no? Chabacano, por ejemplo, hay varios sitios así muy, muy típicos. ¿Qué solución para eso? Bueno, cuando se construyó el metro,
me acuerdo que se había definido una tolerancia de 1.5 toneladas por metro cuadrado de sobrecompensación. Aún así, y basta con ver la línea del metro de la avenida Chapultepec, por ejemplo, aún así sigue emergiendo, ¿no? Entonces, cualquier diseño debe preocuparse para que no exista sobrecompensación, si es que queremos evitar la emersión. O sea, no hay tolerancia. Sí, está establecido. Sí, en las normas está establecido el 1,5. Bueno, el 1,5 es para minimizar el problema, pero no lo resuelve 100%. Depende, cada sitio tiene sus características, su historia de cargas, de bombeo, etcétera, y se tiene que analizar. O sea, tampoco se puede dar una solución general, pero generalmente sí es muy difícil evitar la emersión de estructuras sobrecompensadas. Si no hay más preguntas, Acá, me dicen los organizadores. ¿Acá arriba? Sí. Una pregunta. Una última. Fernanda Cortés, es referente a la parte del sistema de anclaje para taludes, donde limitan la longitud libre tanto del bulbo, la longitud del bulbo como la longitud libre. La longitud del bulbo me queda bastante claro, pero sí me gustaría saber cuál es la justificación de limitar la longitud libre a 4.5 metros. Bueno, pues la literatura hoy en día de anclas sí hace una limitación, y yo recuerdo más que 4,5, lo que tengo en la cabeza son 4 metros. El propósito de la longitud libre es que pueda darse la deformación en los cables para alcanzar la fuerza de diseño, porque lo que se ha visto, las anclas se construyen, si mal no recuerdo, con intención o sin intención, pues por ahí de los años 60. Aquí nos hablaba alguien que vino de Alemania, ellos dicen que fueron los primeros, hicieron una excavación e iban a contener 2 muros porque iban a hacer unas excavaciones paralelas, entonces les ocurrió poner unos tensores para los muros interiores para tomar las tensiones, pero nunca pudieron salir del otro lado. Entonces se dieron cuenta que tenían una buena capacidad. Entonces, a raíz de todo lo que se ha aprendido desde aquel entonces a hoy, se sabe que hay que dar una longitud libre mínima para que tengamos la suficiente deformación y se pueda lograr la fuerza de diseño. Si esa longitud no es suficiente, pues desafortunadamente en la ingeniería no hay fuerzas y no hay desplazamiento. Ahora sí, muchas gracias. Los organizadores me dicen que sí podemos tener un receso de 10 a 15 minutos. No sé si están de acuerdo. Adelante, entonces.